Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén, Señor. Este era en el principio con Dios. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. ¿Por quién fueron creadas todas las cosas? Volvamos En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? El Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, Amén. y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Dijimos que el Verbo creó todas las cosas. Amén. Amén. Miren, verso 15 de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Amén. porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, Amén. visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Amén. Gloria a Dios. Y Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Amén. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? De la eternidad. Qué bueno, hermanos. Amén. Vamos a orar, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Señor, ayúdanos y asístenos en esta noche. Amén. Abre nuestro entendimiento, Señor. Tal vez no lo podamos entender, pero permite que esta tu palabra que fue dicha en esta edad Gloria a sea Dios. creída en los corazones de mis hermanos. Amén. Aleluya. No permitas que ellos puedan razonar, sino creer. Gloria a Dios. Padre, es lo que Jesús preguntó. ¿Creísteis? Señor, y eso es lo que estamos aquí. Amén. San Pedro dijo también, ayuda a nuestra incredulidad. Aumentanos la fe, Señor, para poder creer. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos por favor en esta noche. Gloria a Dios. Amén. Amén. Me tomar asiento, hermanos. Estamos contentos de verlos en cada uno de ustedes. Amén. El día 26 de enero del 2019 estamos continuando con nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema? Unidad y deidad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Unidad y deidad de Dios. Eso, hermanos. A refrescar un poquito la memoria, que varias veces no nos acordamos. Pero ¿de dónde salió el Logos? A ver, vamos a ¿qué salió de la eternidad? ¿Se acuerdan? A ver, preséntame esa fotografía, hija. ¿De eternidad? Amén, hermanos. Mire, Amén. allá en la eternidad,
había un ser eterno. Y eso fue llamado el Elohim, el que existe de sí mismo. Y le estaba hablando que en ese espíritu eterno en esa gran fuente habían dos corrientes, ¿sí? Uno era la justicia de Dios y otro era el puro amor de Dios. Amén. Son dos cosas que estaban en la eternidad, en ese espíritu eterno, en esa gran fuente. Y el profeta lo llama, dice, en esa gran fuente de 7 colores. Amén. Cuando él va a comenzar a dar a conocer su plan, le estaba hablando que en él había, ¿no?, atributos, pensamientos. Él quería manifestar todas esas cosas. Pero para comenzar, él tenía que llegar a ser una creación. Y entonces el profeta nos habla que en ese espíritu eterno habían dos corrientes. Uno era la justicia de Dios y otro era el amor de Dios. Amén. Amén. Entonces, de la eternidad, dice el profeta, veo que comienza a abrirse una pequeña lucecita. Y esa pequeña lucecita apareció en la eternidad. Amén. Los estudiosos, los eruditos, lo llamaron a esa lucecita, ¿con qué nombre? El verbo, el logos, Amén. la unción, el ungido, el Hijo de Dios. Amén. ¿Qué más? El amor de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, el de la eternidad, esa luz, vamos a representarlo así. Ese es el puro amor. Este es el puro amor que salió de la eternidad. Amén. ¿Sí? Entonces, borramos acá. ¿Cómo quedó? ¿Qué quedó? La justicia. Amén. A esta justicia fue llamado el Padre. Dice, de otro lado el profeta dice, la eternidad dio a luz. Entonces, por eso esto fue llamado el Hijo de Dios. Amén. Aquí todavía no es Jesús. Estamos hablando todavía desde muy allá. Amén. Amén. Entonces, luego toda esa eternidad, todo ese espíritu, toda la justicia de Dios, todo lo que del Padre viene y se basea aquí completamente. Amén. Ahí donde dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo. Este es el principio de la creación de Dios. Amén. ¿Cuál es el principio de la creación de Dios? Es el Logos, Amén. es el verbo. Amén. El verbo, el Logos, la unción. Entonces, la eternidad hizo su trono en el Hijo. Amén. Amén. Ya ahí está, como dice en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Ahora, vamos a ver. Abran sus Biblias en Génesis 1:1. A ver, ¿cuál escritura es más antigua? En un lado sostengan Génesis 1:1 y en otro lado van a sostener Juan 1:1. A ver. Aquí todavía no existe creación alguna. No hay mundos, no hay estrellas,
no hay absolutamente nada. Amén. Amén, hermanos. Sí, Señor. Ahí todavía no hay nada. ¿Alguien me puede leer San Juan 1:1? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora usted lea Génesis 1:1. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria sea al Señor. Los cielos y la tierra, conforme a Génesis 1:1, fueron creados por el verbo. Amén. O sea, la escritura más antigua no es Génesis, sino es Juan. Porque Juan, la escritura que está en Juan, está hablando del verbo. El verbo fue el que creó Génesis 1:1. Amén. Aleluya. ¿Me entienden? Sí, Señor. Mire, lea hasta el verso 3 del capítulo 1 de Juan. En el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Correcto, ¿no? ¿Ven? ¿Lo entienden? Amén. Por Él fueron creadas, por Él fueron hechas o creadas todas las cosas. También hemos leído en Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios que no se ve. Dice, por Él fueron creadas todas las cosas, visibles, invisibles, principados, potestades. Gloria a Dios. O sea, Él estaba creando Génesis 1:1. Amén. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Pero la cosa que estábamos viendo antes de entrar a la creación, antes que Él diga, sea la luz, y las cosas vengan a existencia, estamos viendo la primera cosa que salió de Dios, salió de este Espíritu eterno. ¿Qué salió? El verbo. Amén. Ahí que se les queden ustedes. ¿Qué salió de Dios? El verbo. El verbo. A ver, preséntame esa imagen donde está la... Observe eso. Yo les estoy hablando de este verbo. Amén. Este es Juan 1:1. Amén. Él salió de la eternidad. Sí, Señor. Ahora, este verbo, de acuerdo a 1:14 del libro de Juan, dice, y el verbo se hizo carne. Amén. Sí, Señor. Así, Señor. ¿Lo van entendiendo? Amén. Este verbo se hizo carne. Amén. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2000 años. Sí, Señor. Amén. Pero del verbo que le estoy hablando es antes. Aleluya. Antes del principio. Antes de la creación de todas las cosas. Sí, Señor. Eso es lo que salió de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Sí, Señor. Y cuando Él sale, es mostrado ahí como una luz. Y en esa luz, que fue llamado el verbo, ahí habitó el Padre. Aleluya, sí. Por eso usted va a encontrar en Génesis 1:26, cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. El profeta dice, ¿quiénes están hablando ahí? Sí. Dice, el Padre con el Hijo. Amén. Y usted podría decir, ¡oh, que son dos! No, hermano. Yo no les he dicho que son dos. Porque ese mismo Espíritu eterno aquí, en Él, dice, habían dos corrientes.
Uno era el puro amor y otro era la justicia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, a Dios no lo íbamos a entender así nomás. Él tenía que pasar, o sea, hay una parte de Él, la parte del puro amor se tenía que hacer visible. Amén. Así es, Señor. Y cuando fue visible se vio así. Sí, Señor. Y aquí todavía está en una dimensión como la televisión. Usted ve la televisión, las imágenes, pero aquí están. Solamente usted necesita un aparato. Y cuando las prende, entonces todas las imágenes que están ahí en el medio ambiente, que usted no lo ve con estos ojos, vienen y son jalados y aquí son representados. Así es, Señor. Amén. Ahora, si Dios quiere, se puede observar. Amén. Y si Dios no quiere, Él se esconde. Sí, Señor. Amén. Si Dios quiere, usted lo va a observar. Si Dios no quiere, no lo va a observar. Así es, Señor mío. Porque eso es una teofanía. Gloria a Dios. Es un cuerpo que aparece y desaparece. Y es multiforme. Multiforme quiere decir que cambia de forma. Amén. 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 El 24 de enero pasado, o sea, hace 2 días atrás, se cumplió 69 años de que apareció esa luz sobre la cabeza del profeta. Gloria a Dios. Hermano, estuvieron presentes 30,000 personas. Amén. 30,000 personas vieron ese acontecimiento. Y para que quede grabado para todos los hijos de Dios, fue fotografiado. Amén. Sí, Señor. ¿Me entiende? Amén. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos las imágenes, para poder explicar estas cosas. Son 30,000 personas que lo vieron en el Coliseo San Houston el 24 de enero de 1950, Amén. cuando todavía no se podía retocar las imágenes. Ahora sí hay Montajes. montaje, Photoshop y tantas cosas, hermano. Amén. De eso fue sometido a examen por el FBI y el dictamen pericial arrojó que eso es correcto. Amén. Así es, Señor Aleluya. mío. Así es, Señor. Y en algún momento ya les hablaré más acerca de eso. Amén. Miren, en el mensaje Hebreos capítulo 2, parte 3, dice: ahora el Logos que salió de Dios, lo cual era el Logos, todo esto empezó a moldearse en la forma de un cuerpo. Y esta forma de cuerpo fue llamado en la enseñanza de los eruditos como el Logos que salió de Dios. En otras palabras, una mejor palabra para eso, lo que nosotros llamamos, es una teofanía. ¿Y qué es una teofanía? Dice, es un cuerpo que aparece Desaparece. y desaparece. Amén. Así es, Señor. Dice el profeta, y en esa clase de cuerpo en el que Dios estaba, porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra propia imagen y a nuestra semejanza. Amén. Hermanos, cuando lleguemos a explicar Génesis 1:26, este cuerpo no tiene imagen de Dios. Este cuerpo está hecho a imagen de las bestias. Así es. Amén. Porque si Dios crea a su Hijo, Él es espíritu. Bien, Amén. Y cuando hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo un hombre espiritual. Vamos a llegar que lo hizo el hombre así, igualito. Gracias, Señor. Amén. Y ahí va a ver también al hombre dual. Dios era dual. Y aquí lo va a ver al hombre también dual. Porque Él va a crear otro semejante a Él. Aleluya. Recuerden, ¿dónde estaba la mujer en el principio? La costilla, ¿verdad? Estaba en Él. Amén.
De Él salió el puro amor. Amén. Sí, sí. Aleluya. Era usted. Sí, Señor. Amén, hermanos. Por eso la justicia es la parte ruda, la parte tosca. Amén. Sí, Señor. En cambio, el amor, dice, es la parte sencilla, delicada, suave. Sí, Señor. Amén. Por eso en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios se reveló en justicia, porque se estaba revelando en la paternidad. Él como padre, ¿qué dijo ahí en el Antiguo Testamento? Él puso su ley. Y todo hijo que no obedecía, ¿qué era? Castigado. Amén. Amén. Todo hijo que no obedecía era castigado. Amén, hermanos. Sí, Señor. Pero cuando hay en casa está la esposa y ve que su hijo es desobediente, y entonces en un momento el padre saca la correa listo para darle flagelarlo, entonces se para la madre y dice: por favor, dale una oportunidad más. Amén. Hermanos, eso es para nosotros la gracia. Amén. Y la gracia la trajo el Señor Jesucristo. Sí, Señor. El puro amor de Dios. Amén. Por eso es que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Amén. Porque Dios es perfecto Aleluya. y ningún imperfecto va a su presencia. Sí, Señor. El que nos hizo perfecto en el Calvario fue Jesús. Sí, Señor. Amén. Hermanos, Amén. Amén. bueno, voy a hacer que lean otra escritura para que vean de dónde salió él. En el capítulo 16, versículo 25 de San Juan. Estas cosas os he hablado en alegorías. Está hablando Jesús a sus discípulos. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Amén. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí de Dios. Aleluya. Así Sí, es, Señor. Señor. ¿De dónde salió? Dios. Dios. De Dios. Verso 28. Salí del Padre. Mire, escúcheme, qué tremenda escritura. Aleluya. Y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez. Amén. Amén. ¿De dónde salió? Padre. Del Padre. ¿Por qué? Porque Él vino y se hizo carne Sí, Señor. y estuvo sobre esta tierra. El Verbo se hizo carne. Sí, Señor. Salí del Padre y he venido al mundo. Y en el mundo lo conocimos como Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Ahora, qué bueno. En el mundo lo conocimos como Jesús. Sí, Señor. ¿Sí? Dice, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Amén. O sea, volvió otra vez como la columna de fuego. Amén. Así es, Señor. Porque cuando vino sobre esta tierra, vino con un propósito. Aleluya. ¿Cuál es el propósito? De dar la vida por sus hijos. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Y esa obra se consumó allá en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios.
Y cuando consumó esa obra, entonces Él habló acerca del Espíritu Santo. Él dijo: yo vendré a vosotros y moraré en vosotros hasta el fin del mundo. Y en el día de Pentecostés Él se derramó otra vez como la columna de fuego. Esto es lo que vio San Pablo en el camino a Damasco. Amén. Por eso cuando nosotros decimos que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, Gloria a Dios. es a esto. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. La Escritura dice en Corintios, dice: si antes conocíamos a Jesús según la carne, ahora ya no le conocemos así. ¿Por qué? Porque Él había vuelto a su condición original. Amén. Pero ahora Él ya tiene forma. Gloria a Dios. ¿Qué forma? La forma más parecida que nos dijo el profeta. Amén. Ciertamente que eso no es exactamente. El profeta nos dijo: es el más aproximado a tener el rostro que yo vi. Amén. Pero ve, acá no vamos delante de la imagen, Señor Jesús, no. Es solamente una referencia. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora, verso 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Aleluya. ¿Quién sabía todas las cosas? Jesús. Amén. No necesitas. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. San Juan 17:3. ¿Las escrituras, hermanos? Aleluya. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, Amén. a quien has enviado. Gloria a Dios. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado, escúcheme, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Él era el Cordero provisto por Dios, porque Dios como Espíritu no puede morir. Amén. Él tenía que venir en carne para probar la muerte. Pero había esa parte que se hizo visible, fue el Verbo. Luego el Verbo se hizo carne, lo vimos hace 2000 años, como Jesús. Ese fue al Calvario. Amén. No el Espíritu que no tiene forma, al cual nunca lo vamos a ver. Amén, hermanos. Aleluya. Amén. Él fue el Verbo que se hizo carne, fue al Calvario. Gracias, Señor. Amén. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Bien, Señor. Gloria a Dios. Así es. Ese es Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y Él se podía acordar, dice el profeta. Aleluya. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, Gloria a Dios. antes de la creación de todas las cosas. Amén. Así es, Señor. ¿Lo entienden, hermanos? Así es, Señor mío. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Quiénes fueron? Los discípulos. Así es, Señor. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, Amén.
Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿De dónde salió? De Dios. Amén. Y han creído que tú me enviaste. Amén. Y en San Juan 10:30 dijo: San Juan 10:30. Dos, no. San Juan 10:30, ¿qué dice? Yo Y el y el Padre, uno solo. ¿cuántos son? ¿Dos? Uno solo. Amén. Porque acá era uno, Amén. sino que para dar a entender, para expresar sus atributos, Él pasa de una parte a otra parte. O sea, sufre un cambio. Y en ese cambio lo vimos así, Gloria a Dios. antes de la creación de todas las cosas. Amén. Y luego este verbo se hizo carne, Así es, Señor. dejó el mundo y regresó otra vez Amén. a hacer lo que era, Amén. el trono de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria. Bueno, dice el profeta en el mensaje de Hebreos capítulo 1, predicado el 21 de agosto del 57. Dice: ese gran espíritu se empieza a formar en la creación. De esa gran fuente salieron dos corrientes, el puro amor y la justicia de Dios. Su primer ser fue espíritu, Dios sobrenatural, el gran eterno. El segundo, dice, él empezó a formarse a sí mismo hacia una carne. Amén. Gracias, Señor. Y llegó a ser el Logos. Gloria sea el Señor. Amén. Ahora, en Hebreos capítulo 1, en el párrafo 128, dice el profeta: no podía provenir de esa fuente. Eso era Jehová. Ese era Jehová Dios. Como los teólogos lo llaman, una teofanía salió de eso, lo cual era llamado en la escritura el Logos, que salió de Dios. Es difícil de explicar, pero era una parte de Dios. ¿Qué parte? Del puro amor que se hizo visible. Amén. O sea, hay una parte de Dios que está en lo invisible. Y eso es llamado el Padre. La parte visible es llamado el Hijo. Sí, Señor. Amén. Por eso Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, de ese Dios que no se ve. Gloria a Dios. Ay, hermanos. Amén, Señor. Entonces, vuelvo a presentar la imagen. ¿Te conocimos hace cuánto tiempo? Hace unos días. Hace 2000 años. La palabra se hizo carne. San Juan 1:14. Así es, Señor. Esto está antes de la creación de todas las cosas. Así es. Amén. Esto es San Juan 1:1. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él. Hermano, qué tremendo, mire, tener esta tecnología para poder explicar. En mi tiempo, cuando explicaban solamente la pizarra y esto, pero mire ahora cómo podemos explicar con esto. Amén. Así
Señor. La gracia de Dios nos permite hacer esto, hermanos. Amén. Entonces, esto es San Juan 1:1 y esto es San Juan 1:14. Amén. Esto es San Juan 1:1 y este es San Juan 1:14. Amén. Ahora, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne Amén. y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, Amén. dice la Escritura. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora, en este momento estamos antes del Big Bang, ¿no? Antes de esa gran explosión, Gloria a Dios. antes de que Dios dijo sea la luz y venga a existencia todo lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos. Amén. Dice, porque por él fueron creados, dice, tronos, principados, potestades, lo visible, lo invisible. Amén. Amén. Así es, Señor. Ahí recién va a traer la creación de todo. Así es, Señor. Entonces miren lo que el profeta nos dice. En mi opinión, de cierta manera, hermano, mire, escúchenos. En cierta manera, ¿era Dios? A ver, ¿dónde está su discernimiento? ¿Era Dios? Sí, yo sé que la Escritura dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero vayamos un poquito para que usted pueda ejercitar su discernimiento. ¿Era Dios? La eternidad. ¿Era Dios? En cierta manera no era Dios. Porque la palabra Dios significa objeto de adoración. Y ahí no hay nadie quien lo adore. Amén. Pero era Dios. Así es, Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Él era Dios. Pero en cierta manera Él no era porque no había nadie quien lo adorase. Así es, Señor. ¿Lo entienden? Amén. Entonces miren lo que dice el profeta en el mensaje: Cristo, el misterio de Dios revelado. En mi opinión, lo primero que Él creó fueron los ángeles. Amén. Escuchen, hermanos. Lo primero que Él creó, dice, fueron los ángeles. Todavía no estoy hablando de los hijos de Dios. Los hijos de Dios fueron creados en Génesis 1:26. Amén. Para que Él sea Dios, para que su creación lo adorase, dice el profeta, en mi opinión, lo primero que Él creó fueron los ángeles. Y cuando ellos lo adoraron, entonces llegó a ser Dios. Amén. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios es objeto de adoración. Ahora los ángeles comienzan a adorarlo. Amén. ¿Amén? Así es, Señor. Ahora, ángeles. Acá todavía no hemos entrado a la creación del hombre, todavía. Solamente ustedes repase lo que están apuntando y entonces más adelante vamos a entrar. ¿Sí? Ahora, Señor. ¿Ah? Dice el profeta en el mensaje: identificada obra maestra, predicado el 5 de diciembre del 64, párrafo 64. Dice: en el cielo vemos a los cuerpos celestes. La Biblia dice que aún una estrella es diferente de la otra. Hay cirios y las diferentes.
y Marte y Júpiter y todos los diferentes son diferentes el uno al otro. El Sol es diferente de la Luna y la Luna de las estrellas. Escuchen, hablando de ángeles. Y hay ángeles, como hay serafines y querubines. Amén. Dice, y ángeles y gran ángeles en grados. Así es, Señor. Wow. Amén. ¿En grados? O sea, ¿hay grados? Rango. ¿Hay rangos? ¿Hay jerarquías? Aleluya. Amén, Señor. Así es, Señor. Míreme. Cuando dice gran ángel está hablando de arcángeles. Sí. Amén. Sí, Señor. Ya. Lo primero son los soldados. Los rasos. ¿Y esos rasos son llamados? Ángeles solos. Ángeles. Están en grados. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. Sí, Señor. Ahora, cuando dice el profeta gran ángeles, están hablando de arcángeles. Amén. Porque los arcángeles son jefes de ángeles. Superior a ellos. Ahora, los que sirven en la presencia de Dios y son los quemadores, el profeta lo llama serafines. La Biblia lo llama serafines, ¿sí? Amén. Es otro orden más alto. Serafines. Ahora, y el orden más alto de todos los ángeles, de todos estos seres sobrenaturales, son los Querubines. querubines. Eso. Son los querubines. Querubines. Amén. Amén. Ya todas las huestes celestiales ya está constituido. Todo. Amén. Amén. El orden más bajo, ángeles. Ángeles. Lo que sigue, arcángeles. Lo que sigue, serafines. Y lo que sigue son Querubines. los querubines. Amén. Ahora, aquí vamos a entrar a hablar acerca de Luzbel. Amén. Aleluya, Señor. Es antes que sea Satanás. Amén. Rango. Antes que sea el diablo. Amén. Antes que sea ese adversario, ese acusador. El ángel caído. Su nombre era Lucero de la mañana. Así es, Señor. Amén. O Luzbel. ¿Qué grado tenía? ¿Qué grado tenía? Era un querubín protector. Así es, Señor. Amén. Vamos a traer todas las escrituras para el próximo servicio. ¿Nos podemos pedir, hermanos? Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Vamos a ver cómo se corrompió su corazón. ¿Le gusta, hermanos, la enseñanza? Aleluya. Amén. Gracias al Señor. Todavía estamos allá en la vuelta, todavía no hemos bajado a la creación. Amén. Va a ver qué pelea hubo allá. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Amén. Entonces, no falta, hermanos, haga el esfuerzo de venir temprano para el servicio y entonces nos estaremos gozando con esta palabra. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno eres para nosotros, bendito Dios.